Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hacer un pequeño tour de UPI que ustedes me han dicho también que les interesa mucho. Así que vamos a conocerla y como yo estudio acá, sé un poco más de cómo es todo acá. Entonces estamos aquí en uno de los primeros edificios que ustedes van a poder ver. Están todas las banderas de todas las personas que han estudiado aquí en la universidad, así que también coméntenme en los comentarios si ven su bandera. Estamos en este edificio donde van a encontrar más allá el bookstore, allá hay un Tim Hortons, allá hay también otra tiendita donde pueden ir a comprar, y aquí hacen muchísimas obras de teatro y eventos para los estudiantes. Podemos encontrar un bar, que es donde vienen muchísimos estudiantes porque la universidad intenta como tener todas las facilidades dentro de la universidad. Entonces aquí tú puedes venir como para aliviar el estrés del semestre y eso, y hacen muchísimas actividades y te dejan saber, digamos, en los grupos internacionales y eso, por lo menos cada mes hacen una reunión o una fiesta aquí en este bar y se reúnen todos y hablan un poco de sus experiencias de cómo va el semestre. Aquí más allá también podemos encontrar el bookstore, que es, como les conté, donde van a poder encontrar libros, cuadernos, pero también van a poder encontrar termos, cuadros, sacos, ropa referente a la universidad. Es el Sports Center. Aquí van a poder encontrar canchas de squash, de básquetbol, también van a poder encontrar una pista de atletismo y el gimnasio. Todas esas facilidades van a poderlas usar al pagar la matrícula. Como les conté, aquí van a poder ver la pista de atletismo donde hacen muchísimas competencias, y también van a poder encontrar la cancha de básquetbol donde hacen muchísimos juegos y también entrenan. Aquí están una de las canchas de squash que son súper útiles y las pueden utilizar en todo momento. Aquí está la entrada del gimnasio donde pueden usarlo también todo el tiempo. Eso sí, recuerden que tienen que traer zapatos que solo van a usar en el gimnasio. Y en la parte de atrás están los lockers donde van a poder dejar todas sus pertenencias mientras hacen ejercicio. Algo súper bueno que tiene estudiar en UPI es que puedes acceder al Bell Alliance Center, que no es de la universidad, pero puedes, como te digo, acceder. Y aquí está la piscina, que es súper útil y viene incluida en la matrícula. Un partido, como pueden ver, aquí se juega hockey, pero también en el día puedes venir a patinar. En esta arena usualmente entrena el equipo de la universidad. Aquí yo tengo la mayoría de mis clases porque es un edificio súper importante, aparte muy grande, y hay la facultad de artes y también hay muchas clases de inglés o de primer año. Acabo de
puedes salir del main building donde les acabo de contar todo y vamos a ir ahorita al Dalton Hall, que es donde queda la oficina de internacionales y también la oficina donde tú te encargas de pagar y contarles si tienes algún problema con el registro. Hay algo súper importante que les quería contar y es que este año se celebran 50 años de la universidad, porque esta universidad se llamaba antes St. Duncan's, pero ahorita ya son 50 años de que está fundada UPI. Ahora sí, estamos en el Dalton Hall. En el último piso está la oficina de internacionales, donde hay mucha gente que se reúne y tú puedes venir a contar tus dudas. Y en el primer piso está la oficina de registro. Hoy es domingo y está cerrado y es por eso que no hay tanta gente en la universidad, pero siempre está abierto todos los días de lunes a viernes y hay mucha gente y seguro con cualquier problema o pregunta te pueden ayudar. Algo que me gusta muchísimo de la universidad es que mezcla arquitectura nueva con arquitectura vieja. Hay muchos edificios nuevos, renovados, muy bonitos, muy tecnológicos, y hay algunos un poco más viejos, pero sin embargo siguen siendo muy bonitos. Como les he contado en otros videos, Canadá es súper diverso y súper multicultural y no hay mucha discriminación. Así que hay muchas religiones y acá puedes venir a practicar la que tú practiques. También una cosa muy importante de este edificio es que está el Food Bank, que es un lugar donde tú puedes ir a dejar y donar comida si te sobra, o si te falta también puedes venir y tomarla. Duffy Science, como pueden ver por su nombre, es de la Facultad de Ciencias, y acompáñenme para ver los salones. Ahora estamos en el anfiteatro. Este es de la Facultad de Ciencias y como pueden ver es súper grande. Hay más o menos 300 sillas para todos los estudiantes que hay aquí en la universidad. Este edificio es de la Facultad de Ciencias y hay muchísimos laboratorios que, como podrán ver, están muy bien dotados. Pero este no es el único edificio que tiene laboratorios, pues hay un edificio más de química que también tiene un montón de salones y laboratorios equipados para la facultad. Dos facilidades muy importantes y curiosas aquí que me parecen a mí son el invernadero, que no importa el frío que esté haciendo, siempre está abierto y ayuda mucho a las personas que están estudiando ciencias o agronomía. Y también otro que yo sé que les va a encantar a ustedes y les va a parecer muy útil es la guardería, porque si vienen con niños los pueden dejar aquí mientras estudian.
este edificio solía quedar la oficina de internacionales, pero como permanecía tan lleno y no tenían tanto espacio, decidieron moverlo al Dalton Hall como les mostré antes. Entonces aquí ahora solo queda la biblioteca y un restaurante y algunos salones para las personas que vienen a estudiar solamente inglés al principio antes de entrar de una vez a las materias de la universidad. Como les contaba, hacia allá están los salones de inglés y hacia acá está el pit, que es donde está la cafetería y que es un espacio súper útil donde hay mucha gente que viene a reunirse, a tener su almuerzo, y acá hay unos microondas que son muy útiles. También hay muchos computadores, hay como 6 o 7 computadores afuera de la biblioteca donde tú puedes trabajar y hacer uso de ellos. Listo, ya estamos dentro de la biblioteca. Tengo que hacer un poco de silencio, pero van a poder encontrar computadores de cualquier tipo, sean Windows o sean Mac, y también van a poder encontrar muchísimas impresoras para imprimir sus trabajos, inclusive impresoras 3D. Solo tienen que llenar un formulario que está en la página y pueden venir a reclamar pagando. También pueden hacer uso de iPads o de audífonos, mejor dicho, hay muchísimas opciones de acuerdo a su trabajo. Como les había contado en otro video, hacia allá está el Writing Center, que es un lugar súper útil para que vayan y lo conozcan si están aquí en UPI. En esta sala, si están buscando información más antigua, pueden venir a buscar CDs o otros libros, inclusive acetatos. También pueden hacer uso de estos computadores Mac, y también están localizados unos salones de estudio donde puedes alquilarlos por ciertas horas y son súper silenciosos. Esta es la planta donde tú usualmente puedes hablar un poco, algunas veces comer o traer algunos líquidos, pero la parte de arriba, la planta de arriba, es mucho más silenciosa. Esta parte de la biblioteca es un poco más de relajación, donde vas a poder encontrar estas sillas más cómodas, también libros o también inclusive juegos de mesa donde vas a poder reunirte con tus amigos, hacer un poco más de ruido, pero igual relajarte. Este salón me trae muy buenos recuerdos porque aquí tuve mi primera clase de la universidad. Pero ahora sí, vamos a hablar de lo realmente importante, que es el dinero. Como les he dicho en muchos videos, es muy difícil decirles exactamente cuánto va a costar sus estudios o cuánto va a costar su programa, porque el costo varía de cuántas clases quieran tomar, de si son o no residentes, bueno, de muchas cosas. Entonces les voy a dejar el link en la descripción donde van a poder calcular más o menos y van a saber más o menos cuánto cuestan sus estudios. Recuerden que los internacionales pagamos una cuota extra y aparte se paga por créditos o por cursos, así que depende de cuántos cursos, cuánto quieras pagar. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que les sirva la información. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan. Recuerden que en la caja de descripción les dejo todos los links que mencioné. Síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!